Bueno, esta fórmula para reducir la necesidad de liquidez en el pago del pie se llama bono pie y la dan algunas inmobiliarias en algunos proyectos inmobiliarios. Entonces, para poder reducir la cantidad de pie que tú tienes que pagar, incluso a casi por la mitad, consiste en el bono pie. En general, las inmobiliarias que ofrecen el bono pie, que ya vamos a conversar en qué consiste, está en alrededor del 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Pepito para poder comprar una propiedad con bono? ¿Ya? Pepito se quiere comprar una propiedad de 2.000 UF y quiere financiar con un pie y un hipotecario, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es que el pie que tiene que pagar es del 20%, o eso en realidad es lo que le va a pedir el banco. El crédito hipotecario, por lo tanto, va a ser del 80%. En esos términos, vamos a ver que el pie que tiene que pagar Pepito es de 400 UF y el hipotecario va a ser de 1.600. Para que nos hagamos una idea, 400 UF es aproximadamente 15 millones de pesos, un poquito menos en realidad. Y eso en el fondo es el monto original que debería tener que pagar. Y para el crédito hipotecario esto va a significar aproximadamente 322.000 pesos de dividendo, pero esto considerando a 30 años con una tasa del 5%. ¿Ya? Esto va a significar, por lo tanto, que si este número disminuye, el dividendo va a ser mayor. Y si este número aumenta, el dividendo va a ser mayor. Tenemos que buscar, por lo tanto, que sea el mayor número de años y la menor tasa posible. Anual. ¿Ya? ¿Cuál es la política que tienen algunas inmobiliarias, por lo tanto? Es aumentar el valor de la propiedad y regalarte la diferencia. En eso consiste esencialmente el bono pie. Y así es como lo podemos meter dentro del dividendo. El bono pie, por lo tanto, que en general ofrecen las inmobiliarias está alrededor del 10%. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a aplicar un bono pie del 10%. Para calcular este valor, y aquí aprovecho de pasarles la fórmula, que no es muy compleja, ¿no es cierto? Es el valor en UF partido del 100% del precio, o 1, menos el bono pie. Por lo tanto, va a ser 2.000 partido 1 menos el 10%, por lo tanto, dividido 0,9. ¿Ya? Eso nos va a dar, por lo tanto, un valor de bono pie, valor con bono pie, ¿no es cierto? Valor más bono pie de 2.222 UF. Porque hay que dividir, acuérdense de esto, que lo cometen los errores, los más sabiondos lo cometen a veces. Mira, si yo lo multiplico y después hago la división, no vuelvo al mismo valor. Entonces tiene que ser división. Bueno, nuevo valor con bono pie, 2.222 UF. ¿Ya? Por lo tanto, en esos mismos términos, si nosotros queremos pagar el 20% de pie, porque acuérdense que el banco nos va a prestar hasta el 80 en este ejemplo, Pepito, por lo tanto, ahora tendría que pagar 444 UF. Y me van a decir, ¿pero cómo? Si eso es más de lo que teníamos pensado antes, que tenemos 400 UF por acá. Sí, pero la inmobiliaria le va a decir al banco que tú esa parte, el 10%, tú ya lo tienes pagado. Por lo tanto, de esos 444 UF, 222 UF van a estar pagadas y a ti te va a faltar solamente, o a Pepito en realidad le va a faltar solamente por pagar 222 UF. Esto hace de forma efectiva, ¿no es cierto?, que ahora tenga que pagar apenas un poquito más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Eso significa aprox que tiene que pagar unos 8.400.000, si no me equivoco. A ver, saquemos la cuenta. 8.300.000. Casi la he hecho. Por lo tanto, nosotros efectivamente estamos reduciendo la necesidad del pago del pie a un poquito más de la mitad. ¿Ya? Así, definitivamente terminamos pagando menos en el pie, menos necesidad de liquidez del bolsillo. ¿Ya? Ahora, pero yo digo, bueno, yo no tengo tampoco, Pepito no tiene tampoco los 8.300.000, no los tiene. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bajar la cuota, ¿ya? Bajar estos 8.300.000 a cuota. ¿Qué va a significar esto, por lo tanto?
tenemos que evaluar cuál es el nivel de tolerancia en que nosotros podemos pagar este monto y pensemos por lo tanto que esto lo podemos pagar en una propiedad que se va a entregar en 12 meses o en 24 meses más. Si es en 24 meses, nosotros podemos pagar, ¿no es cierto?, esta propiedad en pequeñas cuotas de 344 lucas. 344 lucas que van a significar una cuota ahorrable, ¿no es cierto?, separable, qué sé yo, y lo demás lo dejamos metido en el bono pie. Ahora, esta maravilla que significa pagar menos plata, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está, cómo nos atrapan en esta cuestión? Bueno, hay que tener claro que como nosotros estamos comprando una propiedad más cara, así como el pie aumenta, también aumenta la necesidad del hipotecario, ¿no es cierto? Porque vamos a pagar con 20% acá y el 80%, y aquí ya lo voy a escribir en cualquier lado, ¿no es cierto? El 80% de este crédito es de 1.778 UF. Por lo tanto, el crédito es mayor. Lo que va a significar, por lo tanto, que el dividendo de esta propiedad también va a ser mayor. Aproximadamente que hay pagando 355 lucas de dividendo. Entonces, ¿qué hicimos? Redujimos la necesidad de liquidez, pero aumentamos la necesidad de dividendo.